El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 74 al 77. Salmo 74. Título: Masquil. De Asaf, un salmo instructivo por Asaf. La historia de los sufrimientos de la Iglesia ha sido siempre edificante, cuando vemos en qué forma los fieles confiaron y forcejearon con su Dios en períodos de extrema dificultad. Aprendemos la forma en que hemos de comportarnos nosotros bajo circunstancias similares. Aprendemos, además, que cuando la prueba cae sobre nosotros no nos pasan cosas extrañas, sino que seguimos las huellas de las huestes de Dios. Hay un punto singular en este salmo que nos recuerda el Salmo 44, no hay mención de ningún pecado nacional o personal, no hay súplica de perdón, y, sin embargo, apenas puede haber duda que el escritor del salmo, sea quien sea, tiene que haber sentido de modo tan vivo como Jeremías, Ezequiel, Daniel, o cualquier otro de los profetas de la cautividad, los pecados e iniquidades que habían traído aquel mal lamentable sobre ellos. Pero, no obstante, a pesar de que haya reconvención, no hay queja. Aunque haya lamento, no hay murmuración. Hay mucho más que el grito del niño herido, que se pregunta por qué y está apenado de que el rostro de su padre se aparte de él con desagrado, y la mano del padre sea tan pesada sobre él. O podríamos casi decir que es como el grito de uno de los mártires que se hallan debajo del altar preguntando por qué este continuo sufrimiento para los suyos, pisoteados por los merodeadores y opresores, y exclamando, ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Y, sin embargo, es la apelación de uno que estaba todavía sufriendo y gimiendo bajo la presión de las calamidades. ¿Por qué nos has echado para siempre? No entendemos las señales, ya no hay profetas entre nosotros. Versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? El que nos eche de ti, en sí, ya es duro, pero cuando tú nos echas durante tanto tiempo y nos abandonas, es más de lo que podemos resistir, es la misma miseria abismal. El pecado está generalmente implicado en las ocasiones en que el Señor esconde su faz. Pidamos al Señor que nos revele la forma especial del mismo, para que podamos arrepentirnos, vencerlo y, con ello, abandonarlo. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? No hay nada más soso que una oveja, simple, frugal, paciente, domesticada, prolífica, tímida, boba, útil. Por tanto, aunque se sea el nombre de la oveja aquí, se sugiere lo apremiante de la necesidad de ayuda divina y lo apropiado que el Altísimo haga de nuestra casa la suya. Versículo 4 al 7. La persecución bajo Antíoco, 168 a.C. Ateneo se dirigió a Jerusalén, donde, con la ayuda de la guarnición, prohibió y suprimió toda observancia de la religión judía, forzó al pueblo a profanar el sábado, a comer carne de cerdo y otra comida inmunda, y les prohibió de modo expreso el rito nacional de la circuncisión. El templo fue dedicado a Júpiter olímpico. La estatua de esta deidad fue erigida sobre parte del altar de los holocaustos, y se le ofrecían sacrificios debidamente. Un insulto final: el Festival Nacional de los Tabernáculos fue sustituido por las fiestas bacanales, cuya licencia y libertinaje, cuando eran celebradas en las últimas épocas de Grecia, alarmaron la severa virtud de los romanos primitivos. Los judíos, aunque se resistían, fueron forzados a unirse a estas orgías tumultuosas, a llevar la hiedra, la insignia del Dios. La nación judía y el culto de Jehová llegó casi a un exterminio total. Versículo 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de un tupido bosque. Hubo un tiempo en que los hombres adquirían renombre al talar los cedros y prepararlos para la edificación del templo, pero ahora el hacha halla otro trabajo, y los hombres se sienten orgullosos al destruir, mientras que sus padres se sentían orgullosos al erigir. Así, en los tiempos antiguos nuestros progenitores dieron rudos golpes a los bosques del error y trabajaban de firme poniendo el hacha a la raíz de los árboles, pero, ¡ay!,
Los hijos parece que son no menos diligentes en destruir la verdad y derribar lo que edificaron sus padres. Oh, si vinieran los buenos tiempos de nuevo. Oh, si tuviéramos el hacha de Lutero, el hacha poderosa de Calvino. ¿Ves? 7. Han prendido fuego a tu santuario. Los que aborrecen a Dios nunca se abstienen de usar las armas más crueles. Hasta este día, la enemistad del corazón humano es tan grande como siempre, y si la providencia no lo frenara, los santos arderían como combustible para las llamas. Versículo 8. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. La idea de Faraón era destruir la nación y ha sido un precedente para otros. Con todo, los judíos sobreviven y seguirán sobreviviendo. La zarza, aunque ardía, no se consumía. Lo mismo la Iglesia de Cristo ha pasado por muchos bautismos de sangre y fuego, pero brilla más después de cada uno. Versículo 10. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? El pecador nunca deja su pecado hasta que el pecado le deja primero a él. Si la muerte no pusiera límite a su pecado, nunca cesaría de pecar. Todo pecador impenitente seguiría pecando hasta los días de la eternidad si pudiera vivir los días de la eternidad. ¿Hasta cuando, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? He leído que el cocodrilo sigue creciendo indefinidamente, y nunca se detiene en tanto que vive. Todo pecador habitual, si se le deja solo, es un monstruo así, haciéndose peor cada día más. Versículo 14. Y lo diste por comida al pueblo y a las bestias. No solo fueron las fieras las que se alimentaron de los cadáveres de los egipcios, sino que los habitantes a lo largo de la ribera despojaron sus cuerpos y se enriquecieron con el botín. Israel también se hizo rico con los restos de sus adversarios ahogados. Con cuánta frecuencia las grandes aflicciones obran para nuestro bien perdurable. El leviatán, que nos habría devorado, es devorado él mismo, y del monstruo podemos recoger dulzura. No cedamos al temor, los males con cabeza de hidra serán vencidos, y las dificultades monstruosas serán allanadas, y todas las cosas cooperarán para nuestro bien perdurable. Versículo 16. Tú estableciste la luna y el sol, la luz es la vida, el más pequeño insecto no puede vivir sin luz. Incluso los ciegos reciben la seguridad de sus operaciones benignas en los miembros no relacionados directamente con la visión. La luz es orden, y su vara de mando se encarga de la separación entre la oscuridad y la claridad, cada uno según su rango. La luz es hermosura, sea el fulgor de la luna el centelleo de las estrellas, el juego sin igual de colores en la superficie de una burbuja de jabón, juego de niños y herramienta de sabios. El rico juego de colores de la madreperla o las plumas magníficas de los pájaros. La luz es pureza. Las figuras que se hallan fuera de su rayo, se vuelven deformes y pasan a ser asiento de horror y oprobio. La luz es crecimiento. Donde se halla, sabemos que la naturaleza prosigue su obra para la vida y el vigor de las criaturas. La luz da vitalidad a la savia. La luz elimina obstrucciones del camino de los agentes que estimulan el crecimiento, y, por tanto, su ausencia da lugar a formas enanas, deformes, tullidas. La vida es salud, cuando se lanzan sus puntos claros y brillantes de acá para allá. Traen consigo las bendiciones de la elasticidad y la energía, que dan plenitud del ser, que es la salud perfecta de las formas en crecimiento. Hay perfecta compatibilidad cuando las escrituras dicen que la luz contiene, como si dijéramos, las semillas de todas las cosas, y cuando se hace que el preludio de toda la creación sean estas palabras, Dios dijo, sea la luz. Versículo 17. Tú trazaste todos los confines de la tierra. El hombre ha de ser ciego verdaderamente si no ve el sabio propósito del gran autor de la naturaleza al diversificar así la superficie de la tierra. Si la tierra fuera una llanura, cuánta hermosura perdería. Además, esta variedad de valles y montañas es muy favorable para la salud de las criaturas vivas, y si no hubiera montañas, la tierra estaría menos poblada de hombres y animales, habría menos plantas, menos árboles, nos veríamos privados de metales y minerales, los vapores no se condensarían, ni habría primavera,
ni fuentes, ni ríos. No hemos, pues, de reconocer que todo el plan de la tierra, su forma, su interior y su exterior, todas estas cosas están reguladas en conformidad a leyes sabias, que se combinan con miras al placer y felicidad de la humanidad. Oh tú, supremo autor de la naturaleza, tú has hecho todas las cosas bien. Doquier dirijo mis ojos, tanto si penetro en el interior de la estructura del globo que tú me has designado para habitar como si examino la superficie. Por todas partes descubro marcas de sabiduría profunda y bondad infinita. Versículo 18. Y un pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Aquí se alega la ruindad del enemigo. Los pecadores son necios, y se les ha de permitir insultar al Señor y oprimir a su pueblo. ¿Podrán los abyectos maldecir al Señor y desafiarle a la cara? Cuando crece el error en su atrevimiento, su día está cercano y su caída cierta. La arrogancia anuncia de antemano la maduración del mal, y el próximo paso es la podredumbre. En vez de alarmarse cuando los hombres malos se vuelven peores y más audaces, de modo razonable hemos de sentirnos animados, porque la hora de su juicio evidentemente está cerca. Versículo 20. El enfermo, si está en peligro de muerte, no se preocupa de sus vecinos ignorantes, pero sí de su médico hábil. El que es oprimido en su estado cuando la sentencia va contra él, no se preocupa más que del abogado o del juez. Sabemos que Dios es el que más puede ayudarnos. Nuestra corrupción, pues, hace que nos preocupemos más de él si continúan nuestras tribulaciones. Crueldad. El paganismo es cruel. No ha cambiado desde los días en que los padres sometían a sus hijos al fuego de Moloch. Gran parte de este salmo ha pasado por nuestra mente mientras contemplábamos las idolatrías de Roma. El autor visitó Roma en noviembre y diciembre de 1871, en tanto que esta porción del tesoro de David estaba en progreso, y recordábamos la sangrienta persecución de los santos. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirá todo igual hasta que te libres de estos desgraciados, los sacerdotes, y eches a la ramera de Babilonia en la zanja de corrupción? Que tu iglesia nunca cese de suplicarte hasta que sea ejecutado el juicio y el Señor se vengue del anticristo. Salmo 75. La destrucción del ejército de Sennacherib es una ilustración notable de este canto sagrado, un himno a Dios y un cántico para sus santos. Feliz el pueblo que, habiendo hallado un gran poeta en David, tenía un cantor casi igual en Asaf. Más feliz aún, porque estos poetas no se inspiraron en la fuente de Castalia, sino que bebieron de la fuente de toda bendición. Versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, así como las flores sonrientes se reflejan agradecidas en sus hermosos colores los diversos constituyentes de los rayos solares. Lo mismo la gratitud debe brotar de nuestros corazones después de las sonrisas de la providencia de Dios, invocando tu nombre, pregonando tus maravillas. No cantamos a un Dios escondido que duerme y deja la iglesia a su propio curso, sino a un Dios que está siempre muy cerca en los días oscuros y es una ayuda presente en la tribulación. Cercano es su nombre. Baal está de viaje, pero Jehová reside en su iglesia. Gloria sea al Señor, cuyos hechos de gracia y majestad perpetuos son pruebas seguras de que está siempre con nosotros, hasta el fin del mundo. Versículo 3. Aunque se estremezca la tierra con todos sus moradores, cuando reina la anarquía y los tiranos están en el poder, todo está revuelto, y la disolución amenaza todas las cosas, los gobiernos se derriten como cera, pero incluso entonces el Señor sostiene el derecho, yo sostengo sus columnas, así que no hay motivo para temer, en tanto que las columnas se mantengan firmes, y lo harán porque Dios las sostiene. La casa no será hundida por la tempestad. En el día en que aparecerá el Señor habrá una disolución general, pero en aquel día nuestro Dios del pacto será nuestro apoyo y nuestra confianza. Versículo 4. Necios. Los impíos son necios espirituales. Si uno tuviera un hijo muy hermoso pero fuera un necio, el padre no sacaría mucho gozo de él. La Escritura considera al pecador vestido con la capa de un insensato, y permitidme que os diga, mejor es un necio falto de razón que un necio falto de gracia.
Este es el necio del diablo. Proverbios 14, 9. ¿No es un necio el que rehúsa una porción tan rica? Dios ofrece a Cristo y la salvación, pero el pecador rehúsa esta porción. Israel no me quiso obedecer. Salmo 81, 11. ¿No es un necio el que prefiere una asignación a una herencia? ¿No es un necio el que atiende a su parte mortal y descuida su parte angelical? Como si uno pintara la pared de su casa y dejara que se pudriera la madera de su armazón. ¿No es un necio el que da su alma para alimentar al diablo? Como el emperador que dio un faisán para comer a su león. ¿No es un necio el que prepara un lazo para sí mismo? Proverbios 1, 18. ¿Quién prepara su propia vergüenza? Habacuc 2, 10. ¿Quién ama a la muerte? Proverbios 8, 36. Versículo 5. No habléis con cerviz erguida. La impudencia delante de Dios es locura. La cerviz erguida del orgullo insolente con seguridad provocará su destrucción. Los que llevan las cabezas erguidas hallarán que serán elevados un poco más, como Amán, sobre la horca que había preparado para un hombre justo. Silencio. Tú que te jactas neciamente, silencio. Oh Dios te dará la respuesta. ¿Quién eres tú, gusano, para que puedas objetar con arrogancia contra las leyes de tu Hacedor y contra sus verdades? Cállate, charlatán vanidoso, o la venganza te pondrá en silencio para tu confusión eterna. Versículo 6. Porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Los hombres olvidan que todas las cosas son ordenadas en el cielo, ven solo la fuerza humana, la pasión carnal, pero el Señor invisible es más real que éstas. Él está obrando detrás y dentro de la nube. Los insensatos sueñan que Él no existe, pero Él está cerca ahora mismo, y camino de traer la copa de la venganza que hará tambalear a sus enemigos. Un hombre impío es como el desierto de Arabia, que no aprovecha para nada a sí mismo o a sus vecinos, como las arenas siempre en movimiento, lanzadas de acá para allá por sus propias pasiones y calentadas por los soles de la turbulencia. La voluntad propia, la temeridad, es un desierto y un lugar desolado al que Dios no va a conceder la luz de su semblante para mejorarlo. Versículo 7. Sino de Dios que es el juez. Incluso ahora Él está juzgando. Su asiento no está vacío. Su autoridad no ha abdicado. El Señor reina para siempre. A este humilla, y a aquel enaltece. Los imperios suben y se desmoronan a sus órdenes. Un calabozo aquí, y allí un trono. Su voluntad los asigna. Asiria cede a Babilonia, y Babilonia a los medos. Los reyes son títeres en su mano, sirven su propósito cuando se levantan y cuando caen. Cierto autor ha publicado una obra llamada Juegos de Bolas Históricos, un nombre apto para mostrar desprecio hacia todos los grandes de la tierra. Solo Dios existe, todo el poder le pertenece, todo lo demás es sombra, que viene y va, insustancial, nebuloso, hecho de sueños. Versículo 8. Lleno de drogas. Está mezclado con la ira de Dios, la malicia de Satanás, la angustia del alma, la hiel del pecado, las lágrimas de la desesperación. La copa es amarga, llena de aflicción, dijo Agustín. Los fieles a veces prueban el borde y gustan la amargura, pero entonces de súbito es quitada de sus labios. No obstante, los infieles beberán hasta las heces y es en extremo venenosa. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Tienen que beberlo para siempre, hasta el fondo donde hay las heces de la condenación profunda. Oh, qué angustia y dolor el día de la ira. Observa bien que es para todos los inicuos, todo el infierno para los malvados, las heces, la amargura, la ira. La justicia es evidente, pero, sobre todo, el terror se extiende una noche negra sin una estrella. Oh, felices los que beben la copa de la aflicción piadosa y la copa de salvación. Estos, ahora despreciados, serán envidiados por los mismos que ahora les pisotean. No solo tienen la copa, sino las heces de la copa, esto es, lo peor de la misma, porque tal como en la buena copa lo más profundo es lo más dulce, así en la amarga su fondo es lo más amargo de ella. Esta oda memorable puede ser cantada en tiempos de gran depresión,
cuando la oración ha cumplido su misión y llevado su mensaje al propiciatorio, y cuando la fe está esperando la rápida liberación. Es un cántico para el segundo adviento, con referencia a la proximidad del juez con la copa de la ira. Salmo 76. Aquí canta la fe los triunfos conseguidos. El salmo presente es un canto de guerra jubiloso, un trofeo para el Rey de Reyes, el himno de una nación teocrática a su divino soberano. No tenemos necesidad de marcar divisiones en un cántico en que la unidad está también preservada. Versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Afuera el mundo está en la oscuridad, pero dentro del círculo favorecido Jehová se ha revelado y los que le contemplan le adoran. El mundo no le conoce y, por tanto, blasfema de él, pero su iglesia está llena de ardor al proclamar su fama hasta los extremos de la tierra. Allí es conocido en ella, en su iglesia, como un rey en sus atrios, por la gloria y hermosura que manifiesta, como maestro en su escuela, por la sabiduría y conocimiento que dispensa, como residente en su casa, por las órdenes sagradas prescritas y el gobierno y dominio misericordioso establecido y mantenido en las almas de sus siervos, como un esposo en su casa en pleno banquete, por los manjares delicados espirituales que él provee para la manifestación clara y franca de sí mismo, su amor y los consuelos que ministra a sus amigos e invitados espirituales. Versículo 4. Glorioso eres tú, y majestuoso desde los montes de casa. ¿Qué son los honores de la guerra sino jactancias de asesinatos? ¿Qué es la fama de los conquistadores sino el hedor de la matanza? Pero el Señor es glorioso en su santidad, y sus terribles hechos son ejecutados en justicia para la defensa de los débiles y la liberación de los esclavizados. El mero poder puede ser glorioso, pero no es excelente. Cuando contemplamos los actos poderosos del Señor vemos una mezcla perfecta de las dos cualidades. Versículo 5. Los fuertes de corazón fueron despojados, los hombres osados, que no temen nada, se sienten débiles y tiemblan como azogados, porque su corazón fuerte les es arrebatado, y entonces, lejos de ser causa de terror para los demás, huyen de una sombra. Su valor es nulo, no pueden mirar con confianza a un niño, mucho menos mirar a un enemigo a la cara. Versículo 5, 6. El ángel de la muerte, extendiendo sus alas, sopló su ráfaga en la faz del enemigo al paso, y los ojos ardientes se volvieron helados. Los pechos palpitantes, inmóviles quedaron, el corcel yace en tierra, las narices abiertas, mas no pasa por ellas, del orgullo, el aliento, y la espuma de su boca emblanquece la hierba, fría como la de las crestas de las olas del mar, y el jinete tumbado, desencajado y pálido, en su frente rocío, y herrumbre en la cota de malla, las tiendas en silencio, los estandartes rotos, las lanzas esparcidas, las trompetas silentes. Versículo 7. Tú, temible eres tú, ni Sennacherib, ni Misroc, son su Dios, sino solo Jehová, cuya reprensión silenciosa marchita las huestes del monarca. Temedle a él, oh santos, y entonces, no tenéis que temer ya nada más. El temor del hombre es una trampa, pero el temor de Dios es una gran virtud y tiene un gran poder para el bien en la mente humana. Dios ha de ser temido profundamente, continuamente, y solo hay que temerle a él. ¿Y quién podrá estar de pie? ¿Quién? ¿Los ángeles? No son sino rayos refractados. Si Dios se escondiera su faz cesarían de brillar. El hombre, su gloria y su pompa, como los colores del arco iris, se desvanecen cuando Dios muestra en ira el resplandor de su rostro. Los demonios, si él dice una palabra, se derrumban y precipitan del cielo como un rayo. Versículo 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. Una derrota tan completa evidentemente fue un juicio del cielo. Los que no lo vieron, oyeron las noticias y dijeron, este es el dedo de Dios. El hombre no quiere oír la voz de Dios si puede evitarlo, pero cuando Dios quiere, la ha de oír. Los ecos de este juicio ejecutado sobre el altivo asirio se oyen todavía, y resonarán por todas las edades, para alabanza de la justicia divina. Versículo
10. Ciertamente el furor del hombre te reporta alabanza. No solo será derrotado, sino que será un hecho que contribuirá a tu gloria. El hombre, respirando amenazas, es barrido por la trompeta de la fama eterna del Señor. Los vientos furiosos con frecuencia llevan a los barcos más rápidamente al puerto. El diablo sopla el fuego y derrite el hierro, y entonces el Señor le da forma según sus propósitos. Que el hombre y los demonios rujan furiosos cuanto quieran, no pueden hacer otra cosa que servir, en el fondo, los propósitos divinos. La Septuaginta dice: el furor del hombre hará un día santo para ti, va a aumentar el festival para ti. Dios, muchas veces, en el mundo parece encaramarse sobre los hombros de Satanás. Qué poco valor da el Espíritu de Dios en la Escritura al hombre y su poder. Desiste del hombre, cuyo aliento está en sus narices, porque, ¿qué importancia hay que darle? La ira del hombre, cuando es extendida hasta sus límites, solo puede llegar a matar el cuerpo, o sea, romper la cubierta de arcilla que aloja al alma, y después ya no puede hacer más. Te ceñirás de él como un ornamento. La malicia está atada y no puede romper sus amarras. El fuego que no puede ser usado será apagado. Te ceñirás, como si el Señor se ciñera la ira del hombre como una espada para usarla en la mano de Dios para herir a los otros. El versículo nos enseña claramente que incluso el mal más virulento está bajo el control del Señor, y será reducido y transformado por él para su alabanza. Pero, ¿qué se hará de la ira que queda? Dios reprimirá la ira. La palabra significa ceñirse. Sin embargo, Dios puede considerar apropiado aflojar la brida de su providencia y permitir que el malvado suelte su ira y enemistad en tanto cuanto esto contribuya a su gloria. Pese a todo, el exceso de esta ira que no es para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo, Dios se la ceñirá de modo que no pueda ser usada. Si la ira del hombre va más allá de lo que pueda traer beneficios en forma de alabanza a Dios, Él la restringirá, la reducirá como las aguas en un molino. Versículo 11. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. El que merece ser alabado, como lo merece nuestro Dios, no debe tener mero homenaje verbal sino tributo sustancial. Soberano temido, he aquí me entrego a ti. Versículo 12. Cortará él el aliento de los príncipes. Su calor, destreza y vida se hallan en sus manos, y él puede quitarlos como un jardinero corta el tallo de una flor. Ninguno es grande en su mano. Los Césares y los Napoleones caen bajo su poder como las ramas del árbol bajo el hacha del leñador. El Señor corta el espíritu de los príncipes. Cuánta incertidumbre han hallado muchos llamados grandes, en su miserable experiencia, en su gloria externa y su felicidad mundana. ¿Qué cambio ha tenido lugar en un breve tiempo en todos sus honores, riquezas y deleites? El gran emperador Enrique IV, victorioso en numerosísimas batallas en las que luchó personalmente, acabó en la pobreza antes de morir, y se vio obligado a pedir una prebenda a la iglesia de Spire, para sostenerse en su ancianidad. Y Procopio nos cuenta del rey Gillimer, que era un poderoso monarca de los vándalos, que llegó a una miseria tal que tuvo que rogar a un amigo que le enviara una esponja, un pan y un arpa, la esponja para secarse las lágrimas, el pan para sobrevivir, y el arpa como solaz en su desgracia. Philip de Comines informa de un duque de Exeter, que, a pesar de que se había casado con la hermana de Eduardo IV, se vio en los Países Bajos mendigando, en harapos y descalzo. Belisario, el hombre más importante de su tiempo, después de que le fueron arrancados los ojos, se vio en la miseria suma y tenía que pedir una limosna para Belisario. Temible es a los reyes de la tierra, en tanto que ellos son temibles para otros. Dios es temible para ellos. Si ellos se oponen a su pueblo, Él va a dar cuenta de ellos rápidamente. Van a perecer ante el terror de su brazo, porque Jehová es un hombre de guerra, Jehová es su nombre. Regocijaos delante de él todos los que adoráis al Dios de Jacob. Salmo 77. Salmo de Asaf. Asaf era un músico y poeta que cantaba con frecuencia en tono menor. Era reflexivo, contemplativo, creyente, pero, pese a todo, había un punto de tristeza en su persona.
y esto impartía un sabor especial a sus cánticos. Versículo 1. Con mi voz clamé a Dios. Este salmo contiene muchas ideas tristes, pero podemos estar seguros que todo termina bien, porque empieza con oración, y la oración nunca llega a un mal término. Asaf no acudía a los hombres, sino a Dios, e iba a Él, no con palabras altisonantes, estudiadas, refinadas, sino con expresiones de dolor naturales, no fingidas. Usaba su voz también, porque aunque el pronunciar en voz alta las palabras no es necesario en la vida de oración, a veces nos vemos forzados a ello por la energía de nuestros deseos. Algunas veces el alma se siente impelida a usar la voz porque así haya una salida más libre a su agonía. Es un consuelo escuchar el timbre de alarma cuando la casa es invadida por los ladrones. Al principio del Salmo, antes de hablar de sus penas, se apresura a mostrar el remedio más eficaz y necesario para aliviar la aflicción. Dice que no murmuró a causa de su impaciencia como hacen muchos, ni tampoco acusó a Dios de crueldad o tiranía, o pronunció palabras blasfemas por las cuales podría haber sido causa de deshonra para Dios, ni se ha permitido desconfianza o pena que apresurara su propia destrucción, o llenar el aire de vanas quejas, sino que corrió directamente a Dios y desplegó ante Él su aflicción, y procuró que Él no le negara de la gracia que cura las heridas del modo más efectivo, y Él me escuchará. Espera que se abra la puerta de la gracia al segundo aldabonazo. Él me escuchó, en la versión usada por el autor. Versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Los días de la tribulación han de ser días de oración, en los días de tribulación interna, especialmente cuando parece que Dios se ha apartado de nosotros, hemos de buscarle hasta que lo encontremos. En el día de la tribulación no buscó las diversiones para sacudirse la tribulación de esta manera, sino que buscó a Dios, su favor y su gracia. Los que pasan aflicciones no deben esperar aliviarías con la bebida ni la risa, sino con la oración. Versículo 3. Hay momentos en la vida de todos los creyentes en que Dios y sus caminos se les vuelven ininteligibles, se pierden en la meditación profunda, y no queda nada en ellos sino suspiros de abatimiento. Pero sabemos, por el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo intercede por los creyentes en Dios con gemidos indecibles. Ver Romanos 8, 26. Versículo 4. Estaba yo quebrantado, y no hablaba. Las grandes aflicciones dejan mudo, las corrientes profundas no borbotean entre los guijarros, como los arroyuelos superficiales de un chubasco pasajero. Las palabras le fallan al hombre cuyo corazón falla. Ha clamado a Dios, pero no puede hablar a los hombres. Qué misericordioso es que, si hemos hecho lo primero, no tenemos que desesperarnos cuando lo segundo no nos es posible. Sin sueño y sin habla, Asaf se veía reducido a grandes extremos, y, con todo, se reanimó, y también lo haremos nosotros. Algunas veces nuestra aflicción es tan violenta que si no le damos salida nos sofoca y somos aplastados. En nuestras deserciones y abandonos ocurre como en el hombre que sufre una herida pequeña, al principio ni hace caso, pero al no prevenir un daño futuro, la herida descuidada empieza a enconarse, o viene la gangrena que le causa gran dolor y pérdida. Lo mismo pasa en ocasiones de tristeza espiritual. Cuando estamos turbados al principio, oramos y derramamos nuestra alma delante del Señor, pero después las aguas de nuestro pesar ahogan nuestros gritos y nos vemos tan abrumados que no podríamos orar por nada en el mundo, o por lo menos no hallamos alivio, ni vida, ni placer en nuestras oraciones. Y Dios mismo parece no deleitarse en ellas, y esto nos pone aún más tristes. Salmo 22, 1. Las lágrimas tienen una lengua, una gramática y un lenguaje que nuestro Padre conoce. Los niños pequeños no tienen necesidad de oraciones para conseguir el pecho, sino que usan el llanto. La madre puede oír el hambre en el lloro. Sí, en medio de todos tus desánimos, tu condición empeora de forma que no puedes orar, sino que te quedas mudo cuando acudes a su presencia, como David. Entonces vienen otras expresiones cuando no puedes hablar, gemidos, suspiros, sollozos, como sucedió en el caso de Ezequías.
lamenta tu condición indigna y desvalida, y desea que Cristo presente a Dios tus peticiones, y Dios las oirá de él. Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los tiempos pasados, si no hay bien en el presente, la memoria rebusca en el pasado para hallar consolación, de buena gana pide prestada luz de los altares de ayer para iluminar la oscuridad de hoy. Nuestro deber es buscar consuelo, no permanecer en la hosca indolencia cediendo a la desesperación. Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche. Sin duda, Pablo y Silas más adelante recordaron sus cantos en la noche que pasaron en la cárcel de Filipos, y esto les dio ánimo en pruebas ulteriores. Y no podemos hacer, hermanos, lo mismo, recordar los apoyos y consolaciones que hemos disfrutado en anteriores dificultades y la forma en que el Señor nos hizo pasar de la sombra de muerte a la mañana. Meditaba en mi corazón, no cesaba en la introspección porque estaba decidido a hallar el fondo de su pena y seguirla hasta su origen. Hacía trabajo seguro al hablar, no con la mente solo, sino con lo más íntimo de su corazón. Su corazón estaba en actividad dentro de él, no estaba ocioso, sumido en la melancolía, estaba de pie y en acción, decidido a no morir mansamente de abatimiento, sino que lucharía por su esperanza hasta el último momento de su vida. Versículo 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Oh Dios mío, peco contra tu justicia a cada momento, y tu misericordia interviene para mi remisión, pero guárdame de pecar contra tu misericordia. ¿Cuál puede ser mi apelación cuando me he enemistado con mi abogado? El niño afligido llama y busca a su madre. ¿Qué voy a hacer, madre, madre mía? Y es posible que la madre se halle a la espalda del niño, solo que se esconde para poner a prueba el afecto del niño. Así la pobre alma dama y busca a Dios, y lamenta, oh Padre mío, ¿dónde se halla mi Padre celestial? ¿Ha olvidado el tener misericordia? ¿Ha cerrado su bondad a causa de su desagrado? Por más que, durante todo este tiempo, Dios está más cerca de lo que pensamos, mostrándose en un espíritu de gracia y súplica, con suspiros y gemidos indecibles, ha encerrado en su ira sus entrañas, están atascadas las cañerías de la bondad de modo que el amor no puede fluir por ellas. ¿No sienten conmiseración las entrañas de Jehová hacia sus hijos queridos? Así, golpe tras golpe, la incredulidad es acorralada y expulsada del alma. Hace preguntas y le responderemos con más preguntas. Nos hace pensar y obrar de modo ridículo, y nosotros acumularemos desprecios sobre ella. El argumento de este pasaje adopta la forma de la reductio ad absurdum. Hay que dejar desnuda a la desconfianza y se demuestra que es una necedad y una locura. Selah, aquí descansamos un tanto, porque la batalla de preguntas requiere un descanso. Versículo 10. Y me dije, este es mi tormento. El autor está ganando la batalla, ahora habla de modo más razonable y examina la situación con más claridad en su mente. Confiesa que la incredulidad es una debilidad, una locura, un pecado. Puede también entenderse qué significa. Esta es mi aflicción designada, la llevaré sin quejarme. Cuando nos damos cuenta de que nuestra aflicción ha sido administrada por el Señor y es la porción ordenada de nuestra copa, nos reconciliamos con ella y ya no nos rebelamos contra lo inevitable. ¿Por qué no hemos de estar contentos con la voluntad del Señor? Lo que Él dispone es algo a lo que nosotros no hemos de presentar objeciones. Resulta un tormento cuando la inclinación y tendencia del alma son rectas, pero por alguna violencia de corrupción o por la fuerza de la tentación el hombre es desviado y se dirige en otra dirección, como la aguja de la brújula del marinero. Sabemos que si funciona bien se dirige siempre hacia el norte y que la dirección de la misma tenderá hacia el norte, pero si se la sacude y perturba es posible que se desvíe durante un tiempo, por más que tendrá que recobrar la dirección que le corresponde. Esto es un tormento. Versículo 10, 11. Este es mi tormento, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré memoria de tus antiguos portentos. Por tanto, cristiano, cuando te hallas en las profundidades de la aflicción y Satanás te tienta a que hables mal de Dios, como si Él se hubiera olvidado de ti,
Ciérrale la boca con esto. No, Satanás, Dios no se ha olvidado de mí, sino que yo me he olvidado de lo que Él ha hecho por mí, pues de otro modo no podría poner en duda su cuidado paternal en la ocasión presente. Ve, cristiano, aprende de tus propias lecciones, alaba a Dios por las misericordias pasadas, y no tardarás mucho antes de que haya un nuevo canto en tu boca por la misericordia presente. En ocasiones se halla algún documento en el despacho de un hombre que hace posible salvar su hacienda, por falta del cual habría ido a la cárcel, y alguna experiencia recordada puede salvar a uno de la desesperación, una cárcel en la que el diablo desea tener encerrado al cristiano. El sabueso, cuando ha perdido la pista, vuelve hacia atrás hasta que la recobra, y entonces prosigue en su búsqueda con mayor ardor que antes. Así, cristiano, cuando hayas perdido la esperanza y pongas en duda tu salvación en el otro mundo, mira hacia atrás y ve lo que Dios ya ha hecho por ti. Versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré memoria de tus antiguos portentos, aunque que todo lo demás pase al olvido. Las obras maravillosas del Señor en los días antiguos no deben ser olvidadas. La memoria es una sirvienta apropiada para la fe. Cuando la fe pasa sus 7 años de hambre, la memoria, como José en Egipto, abre sus graneros. Las obras de Jah, tus portentos. El salmista no quiere hacer una distinción entre las obras y los portentos de Dios, sino que afirma que todas las obras de Dios son portentos. Todas, sea en la providencia o la gracia, todas las obras de Dios son maravillosas. Si consideramos la experiencia individual del cristiano, ¿de qué está formada? De portentos. La obra de su conversión, maravillosa, detenida en su curso por el descuido y la impiedad, buscada por la gracia e impulsada suavemente a estar en paz con Dios, cuya ira había provocado la comunicación de conocimiento, maravillosa, la divinidad y la eternidad gradualmente acumuladas. La Biblia considerada página tras página, y cada página un volumen que no puede ser agotado por el escrutinio más minucioso. La ayuda en la campaña, maravillosa. El mismo cristiano es un hijo de corrupción, aunque capacitado para presentar batalla al mundo, la carne y el demonio y, con frecuencia, hacerles morder el polvo. Los solaces en la aflicción, signo de exclamación abierta maravillosos, la pena, santificada de modo que suministre gozo, y una cosecha de alegría recogida de un campo que había sido regado con lágrimas. Los anticipos del cielo, maravillosos, los ángeles que nos traen racimos del país, y el espíritu deambulando con paso ligero por el río de cristal y las calles de oro, todo maravilloso. Versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino, aunque las obras de Dios son manifestadas en parte en nosotros, con todo, nuestro conocimiento de ellas se queda muy corto de su inconmensurable altura. Además, hay que observar que nadie goza en el menor grado sus obras, como no sean los que por la fe se levantan hasta el cielo, y, sin embargo, el punto máximo a que ascienden, el contemplar con admiración y reverencia la sabiduría escondida y el poder de Dios según se muestran en sus obras, sobrepasan con mucho la capacidad limitada de nuestro entendimiento. Juan Calvino. Versículo 15. Los hijos de Jacob y de José. ¿Fue José o fue Jacob el que engendró los hijos de Israel? Sin duda, fue Jacob, pero José los nutrió, y por esto son llamados por su nombre. Talmud. Versículo 16. ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron, y temieron. Las aguas vieron a su Dios, pero el hombre rehúsa discernirlo. Las aguas temieron, pero los orgullosos pecadores son rebeldes y no temen al Señor. Versículo 16, 18. Las aguas te vieron, pero los hombres no te ven. Los abismos fueron perturbados, pero los hombres dicen en su corazón, no hay Dios. Las nubes derraman agua, pero los hombres no prorrumpen en gritos y lágrimas ante Dios. Los cielos emiten su sonido, pero los hombres no dicen, ¿dónde está mi Dios, mi Hacedor? Tus saetas fueron disparadas, pero no hay saetas de contrición y súplica que los hombres te devuelvan a su vez. La voz de tu trueno está en los cielos,
Pero los hombres no escuchan los truenos más ruidosos de la ley, los relámpagos iluminan el mundo, pero la luz de la verdad brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La tierra tembló y fue sacudida, pero los corazones humanos permanecen inmutables. Versículo 20. Condujiste a tu pueblo como rebaño por mano de Moisés y de Aarón. Qué transición desde la tempestad a la calma, desde la ira al amor. Sosegadamente, Israel fue guiado por mano humana que velaba la gloria excesiva de la presencia divina. El que hirió a Egipto era el pastor de Israel. Él echó a sus enemigos de delante de sí, pero él mismo fue delante de su pueblo. Los cielos y la tierra lucharon a su lado contra los hijos de Cam, coadyuvando a los intereses de los hijos de Jacob. Por tanto, con gozo devoto y plenitud de consolación cerramos este salmo, el cántico de uno que se había olvidado de hablar y, con todo, aprendió a cantar más dulcemente que sus compañeros. El salmista ha alcanzado el punto culminante de su canto, ha encontrado alivio a su aflicción al forzar sus pensamientos por otro cauce, considerando todas las obras maravillosas y potentes del pasado. Y aquí ha de terminar, en la intensidad presente de su pasión no puede fiarse de sí mismo para sacar en detalle meras lecciones de consuelo. Hay sazones en que la fe más santa no puede soportar las palabras del razonamiento, aunque puede hallar todavía apoyo en que reposar, en la simple contemplación, en toda su grandeza natural, de las obras que Dios ha realizado.